Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto en el siglo XX, y estábamos abordando la primera mitad de la década del 30 del pasado siglo, ¿no es así, Héctor? Sí, en efecto, buenas tardes. El esquema que nos estamos manejando es el siguiente. Hemos visto la crisis del 30 como determinante de hechos que repercutieron en la política. Entonces arrancamos analizando el tema de la Italia fascista, que es donde se consolidó en primer término, y hoy pensamos tocar el advenimiento del nazismo en Alemania, los sucesos en Europa Central, Austria, Hungría y Checoslovaquia fundamentalmente, y en tercer bloque las relaciones entre Alemania y Gran Bretaña hasta el año 35-36, es decir, el primer quinquenio donde todavía no se avisoraba el peligro de la guerra, ¿no? De esto, si me permitía hacer una hipersíntesis, sí, claro. Está así porque ya lo hemos tocado. La Alemania de la década del 20, bajo gobierno socialdemócrata, que era en realidad una coalición apoyada también por liberales y por el Partido Católico de Centro, pero piloteada por el Partido Socialdemócrata, arrastró el problema de las reparaciones que venían del Tratado de Versalles. La hiperinflación del 23 se frenó con el Plan Dawes de 1924, sostenido por la banca norteamericana. Y desde entonces, hasta que estalla el crack del 29, Alemania sobrevivió pagando las reparaciones de guerra merced a préstamos que le daba la banca norteamericana y que cerraban este circuito que hemos visto. Alemania no podía pagar, en consecuencia Estados Unidos, con la banca Morgan a la cabeza, le prestaba a Alemania. Con ese dinero Alemania pagaba a Francia, Inglaterra y otros países y a la propia Estados Unidos, y entonces el dinero volvía a la banca. Entonces la banca norteamericana volvía a prestar a Alemania, con lo cual se dio la paradoja que Alemania recibió más préstamos que lo que abonó, lo que pagó. Ahora, ¿qué ocurre? Sea como sea, eso lleva a la crisis del 29, cuando el Plan Dawes no se puede pagar y tienen que hacer una reestructuración, la llamada reestructuración o Plan Owen, que Robert Owen era un hombre de la banca Morgan, que había sido segundo de Dawes y que fue el que realmente piloteaba la comisión de expertos financieros, y entonces en ese momento Dawes Young replantea por otros 62 años los pagos de Alemania, lo cual era perfectamente impagable. Pero a los pocos meses nomás de producido ese hecho, estalla el crack del 29 en la bolsa de Nueva York, eso empieza a repercutir como una onda expansiva en todo el mundo. Entonces el presidente Roosevelt primero le establece una moratoria de un año que después se prolonga para los pagos de Alemania. Hizo en el 33, porque era Hoover que estaba. 1931. Herbert Hoover. El presidente Hoover norteamericano. Hoover, Roosevelt tiene el 33, claro. En el 31 estaba Hoover. En 1931 el presidente Hoover, que era republicano, le da una moratoria por un año a Alemania que después le queda prorrogada. Y en enero del año 32 se hace una conferencia internacional en Lausana, Suiza, donde no solamente a Alemania, sino a los países aliados, se le condona también la forma de pago de las deudas interaliadas. Es decir, prácticamente se produce una cesación de pago general. Queda en suspenso. Ahora, eso afecta por un lado a Alemania y a todo el mundo porque viene el paro, la crisis de la cual ya hemos hablado. Eso repercute en el aspecto político, porque desde el año 30 gobernaba en Alemania el gabinete Brüning. Sí. Brüning en realidad era del Partido Católico de Centro, porque los socialdemócratas empezaron a tener un reflujo por su inoperancia durante 10 años. Lo que hicieron fue pilotear la política de reparaciones, sin haber podido dar ninguna solución a los problemas de Alemania. Esa gestión socialdemócrata se va desdibujando cuando para sostener la coalición necesitan proponer que la presidencia la asuma el mariscal Hindenburg, que era la antítesis del pensamiento socialista. Por eso señalaron, dice, eso ya era una coalición contra natura,
porque resulta que los socialdemócratas y los liberales todos tuvieron que recurrir a la figura prestigiosa del mariscal Hindenburg como presidente por eso para a los darle... conservadores y a los cascos de acero, Claro. los Stahlhelm, los cascos de acero, toda esa gente tuvo que apoyarlo a Hindenburg ante el fracaso de la socialdemocracia en su aspecto económico. Claro. Y también político, ¿no? Sí, porque este es el punto importante que por lo menos quiero señalar. Nadie derribó a la República de Weimar. No. La República de Weimar fracasó. Sí. Y se crea un vacío político, como había ocurrido con la Italia de Giolitti, que da lugar a que alguien tuviese que venir a poner orden. Desde el punto de vista estricto de ciencia política, es muy interesante ver esto a la luz de la dinámica de la teoría de partidos, tal como Giovanni Sartori lo ha estudiado. Porque ¿qué pasa? Al desvalorizarse el centro, digamos, el centro como tendencia política de componedora, debido a que hay un fracaso tras otro, Sí, económico, político. como punto de equilibrio, como punto de convencional equilibrio, o no. ¿Qué es lo que crecen? Sí. Los partidos antisistema, los que dicen, si tomamos el poder, cambiamos todo esto. Que son dos. El NSDAP, el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, porque realmente se llamaba nazi, y el KPD, el Partido Comunista. Si cualquiera de los dos toma el poder, en su plataforma dice esto hay que cambiarlo totalmente porque es un desastre, etcétera, etcétera. Y en el medio tenés, hacia la derecha, todas estas organizaciones, Los cascos de acero, los conservadores de Hugenberg, etcétera. sí, en el centro justamente católico. Buena parte de la revolución conservadora. Claro, Porque y estaban del centro a la izquierda tenés los socialistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera. y los comunistas. Y los comunistas al final, pero ellos son los dos antisistemas. Sí, sí, ¿Qué pasa cuando hay una crisis tras otra? Hay una política centrífuga, no centrípeta. Crecen los dos extremos a expensas, porque la gente está cansada y dice, bueno, voy a votar a uno o a otro. Sí, sí, eso es Esto, cierto. ojo, que esto Eso sí. sirve para cualquier situación política, incluso actual. Cuando la gente se harta y dice, bueno, ¿cuántas veces uno dice, bueno, vamos a votar a la ultraizquierda de una vez por todas, a ver qué pasa, o vamos a votar al partido militar? O sea, ¿por qué? Entonces, hay una política de sobrepuja. Y eso puede conducir o al caos, o si hay una mente política inteligente y capaz de armonizar, de recurrir dentro de ese caos, tomar aquello que hay que tomar y consolidar un movimiento político o una salida, ¿no? A veces no es un movimiento político. Si no, eso es destructivo. En Alemania Claro. se da a través de crisis sucesivas porque la democracia parlamentaria no llegaba a resolver este problema, justamente. No. Primero, Gabinete Brüning, que dura 2 años, se emperra en mantener una situación insostenible porque tampoco lo daba la situación internacional. Renuncia en el año 32 Brüning y el Parlamento, bueno, a través de elecciones intermedias, no parlamentarias, que a su vez designaban... el mecanismo había elecciones parlamentarias, pero el primer ministro lo designaba el presidente. El presidente, sí. Entonces, en el año 32, Hindenburg designa a von Papen, del Partido Católico de Centro, para que pilotee la situación. Pero el gabinete von Papen dura unos pocos meses. Atrás, en el mismo año 32, no sé si en octubre, a fines, porque creo que dura 3 meses, toma el cargo de primer ministro, Kurt von Schleicher, canciller allí, el general von Schleicher. Kurt von Schleicher. Que ahí venía ya un tema medio pesado, porque a von Schleicher se le atribuía la idea de simpatía con una alianza con el ala izquierda y con el comunismo, que después talla cuando es la noche de los cuchillos largos, ¿no? Por eso le atribuían que von Schleicher. De todas maneras, von Schleicher no llega a estabilizar la situación y ahí es donde el caudal de votos empieza a fluir por igual al comunismo por un lado, que y al Partido Nacional Socialista por el otro, y al nacionalsocialismo, que tenía ya contra Hindenburg, tenía entre 11 y 13 millones de votos. Si bien Hitler perdió las elecciones presidenciales del 32 contra Hindenburg, porque Hindenburg era una figura patriótica. Y paternal. Sí, y segura, en el sentido de lo otro, una cosa nueva, y Hindenburg, que era el hombre que había salvado la situación en el año 18, en fin. Hasta ese momento Hitler no controlaba la situación, patriótica. estaba pugnando por llegar. Y ahí es donde se dan una serie de cabildeos, que es muy jugoso. Las memorias de von Papen, ¿viste? Un grueso tomo de como 500 páginas, hablan in extenso de cómo fueron las negociaciones, en principio secretas, entre von Papen y Oskar Hindenburg, el hijo de Hindenburg, porque Hindenburg
estaba lúcido, pero no estaba en condiciones de manejar los asuntos de Estado. Y entonces el hijo de él, que no sé si era militar, Oscar Hindenburg, también era militar, pero representaba el ala conservadora, el ala, sí. llamémosle, de los Junker alemanes, junto con von Papen, es los que hacen negociaciones y le proponen al final a Hindenburg designar a Hitler al frente de un nuevo gabinete. Un nuevo gabinete donde los nazis estaban en minoría porque tenían 3 ministros nada más, ¿verdad? Sí. El doctor Frick en Interior, Göring, y creo que había un tercero. O sea, la idea era algo así como que el nazismo iba a estar controlado por el gabinete. Pero ¿qué ocurre? La situación social en Alemania crecía en forma explosiva. Alemania tenía más de 6 millones de... Göring, Frick y Goebbels, ya entraba Goebbels ahí. Göring, Frick y Goebbels, ya era ministro ahí. Sí. Goebbels ministro, bueno, sí, ahora no me acuerdo. Sí, creo que de 11 ministros ahora... Hice mal en decir 3, porque 3. Cuando uno dice que es 3, después le falta el tercero hay que rebobinar. Claro. Bueno, pero la idea era, en principio, un gabinete de coalición con lo que llamaban, aunque a mí no me gusta hablar de izquierda a derecha, pero lo que decían el ala nacionalista más dura del gobierno. Sí. Pero ¿qué ocurre? Mientras tanto la situación seguía agravándose. Más el centro, porque von Papen era el centro. Von Papen era el centro. Von Papen, los cascos de acero, o sea, los conservadores, yo les digo cascos de acero, pero naturalmente... Porque en realidad el nazismo, el nacionalsocialismo, avanzó también a costa de otros grupos nacionalistas, fundamentalmente el casco de acero de Hugenberg. Era un líder en ese momento con más arraigo que Hitler mismo. Y no nos olvidemos que en realidad la presencia en la calle del nazismo estaba fuertemente determinada por el jefe de la CSA, Röhm, que había sido hasta superior de Hitler, ¿no? en la Primera Guerra, según parece. El aspecto militar estás hablando, político jamás. El aspecto militar, que Hitler fue promovido. Entonces, para hacer esta apretadísima síntesis... Era capitán. Capitán. Ahora, ¿qué ocurre? Llamado Hitler al poder, por eso el famoso pedido de pueblo alemán, dame 4 años, que se establece el primer plan cuadrienal para sacar a Alemania del pozo en que se encontraba, ¿no? Tanto más grave que otros países. Ahí es donde se producen las principales medidas iniciales del gobierno nazi. La primera es la denuncia fáctica y después formal del Tratado de Versalles, es decir, donde se establece, si bien Alemania estaba en suspensión de pago por el Acuerdo de Lausana, pero directamente se ataca. Se atribuye, esto es importante, esta observación, Hitler fue el primero que trasladó la idea de sistema al ámbito político. Durante la época de la Primera Guerra Mundial y en materia técnica, el conde von Bertalanffy desarrolló la teoría de sistemas. Y se atribuye que Hitler fue el primero que usó la teoría de sistema aplicada al ámbito político, atacando el sistema de Versalles. Esta fue la bandera, de batalla. La bandera, porque cambio de sistema. Claro, pero cambio de sistema sin guerra. Claro, Versalles no era solamente una humillación, una concesión, reparaciones. Versalles era un sistema según el cual Alemania nunca hubiera podido levantar la cabeza. Yo señalo la analogía muy importante con el sistema de la deuda pública hoy. Que también sobrevive sobre la base de un sistema de deuda perpetua. Alemania pagaba sus reparaciones con préstamos que le daban los acreedores para que el circuito no se interrumpa. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, sí. ¿Dónde está la diferencia? He escrito hace tiempo un trabajo que se titula así, la deuda como elemento político. Está claro que es la deuda como elemento político, la contracción de la deuda y luego la imposición de pago como un elemento político. La deuda como instrumento de dominación política, de dominación política. Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato, es decir, dentro de ese sistema Alemania con toda su potencialidad
guerra hubiera estado trabada y con la crisis del paro encima y la desarticulación económica, alguien tenía que tomar decisiones. Esto en sí. Las primeras medidas que se toman, apenas viene el gobierno de Hitler, fue, primero, a través de la idea de un plan cuadrienal, darle manija rápidamente a las obras públicas. En ese momento la característica fundamental eran las autobahn, las autopistas, que en ese momento prácticamente no existían. Mussolini las había desarrollado en Italia, tramos breves, como tramos breves, pero la idea cumplía una doble o triple finalidad. La primera, una finalidad comunicacional entre el este y el oeste. La integración de Segundo, la influencia militar que eso tenía para la famosa conexión de dos frentes como el sistema ferroviario. No. Y después, la ocupación masiva de mano de obra. Porque algunos han dicho, dice, las autopistas fueron hechas pensando en que en los nuevos tiempos estaban mostrando la difusión generalizada del automóvil, de los vehículos a motor, y necesitaban buenas carreteras. Sí, exacto. Así y además lo habías dicho antes, de algún modo, el rápido traslado a todas las partes del territorio. Sobre todo en un país de condición mediterránea. Aquí mediterránea quiere decir rodeado por tierra, ¿no? Eso no tiene por el Báltico, de condición interna, de Hinterland. En esa condición, naturalmente, el país un país así tiene frente en el sur, en el norte, en el este y en el oeste, los 4 puntos cardinales. Entonces, naturalmente, el sistema, la red de comunicaciones, tiene que ser de alta velocidad y que el poder central esté en todas partes. No fue el único. Primero, la reactivación económica general y acelerada. Después, el control del Banco Central, que no nos olvidemos que el plan Does había internacionalizado el directorio del Banco Central. Es como si, ¿verdad? Es decir, pusieron un holandés presidente, un inglés vicepresidente, es decir, internacionalizar el Banco Central emisor de un país. Y ahí que la habilidad de Schacht, que fue considerado el mago de la finanza, y si bien Schacht, como es sabido, no era un hombre del riñón nazi precisamente, un hombre amigo personal y relacionado con Norman Montagu, el presidente de la Banca de Inglaterra, el masón, por su condición. Se lo contrata por una cuestión, a ver si me corregime, sino puramente técnica. Puramente técnica, en el cual él ni siquiera cree en eso y le dicen, bueno, vaya y haga esto, si fracasan la culpa no es suya. Hubo un comentario al respecto diciendo que el que habla de eso es, bueno, Galbraith, el norteamericano, el economista norteamericano Galbraith, que dice que se lo ponderaba a Schacht como el mago de las finanzas, cuando él internamente tenía sus dificultades para llevar adelante esto, porque había que financiar el desarrollo y financiar el rearme. Entonces, de ahí es que la presencia de Schacht fue clave, fue invalorable, porque Schacht utiliza primero las letras OFA, que se llamaban letras de trabajo, que ya las había aplicado en las postrimerías el gobierno de coalición, con el ministro Helfferich. Que Helfferich había sido en el año 23 el autor de la idea del marco de Centeno. Un marco que tuviese por respaldo no oro, sino bienes de Alemania, que es toda una concepción distinta. Una moneda independiente. ¿no? Una moneda tiene independiente. mucho de geseliana. ¿No? Una moneda independiente. Una moneda independiente. Y luego las letras Mejo, que eran letras con las cuales fundamentalmente se financió el sistema de autopistas y el rearme. ¿Por qué? Porque la clave de las letras Mejo, desde el punto de vista militar, era que no figuraban en el presupuesto. Entonces los aliados no se dieron cuenta hasta muy tarde el grado de avance del rearme alemán, porque desde el punto de vista presupuestario, el gasto destinado directamente a armamento aparecía relativamente moderado. Lo que pasa que se utilizaba una letra, una moneda paralela, que estaba auspiciada por la gran industria, porque en realidad las letras MEFO eran letras que estaban respaldadas, en definitiva, por una sociedad fantasma, pero que constituían todos los grandes monstruos del Ruhr, desde Thyssen hasta Krupp y todo. Entonces, hecho esto, se encara el programa
de obras públicas. Las tres patas más importantes del plan cuadrienal, a mi juicio, fueron: la primera, el sistema de obras públicas, porque abarcó no solamente carreteras, ríos y represas que se hicieron, las represas del Ruhr y otras construcciones. O sea, rubro obras públicas. Segundo, rubro rearme, porque se puso a la industria a fabricar en gran escala. Todo el mundo se estaba rearmando, porque si no pareciera de que, bueno... Todos los potencias estaban en el rearme porque había una presunción de que había en el futuro había otro round, digamos, de la factura por supuesto, en paga ningún de la Primera personaje Guerra. lúcido. Hay que ver las declaraciones de Lloyd George de esos años, que se había sido uno de los protagonistas de la Primera Guerra, diciendo que con este sistema hay otra guerra. Pero no era el único. El argumento que no solamente fue el de Hitler, fue el Tratado de Versalles y los tratados que se firmaron después, sobre todo en el 28, el pacto Bryan-Kellogg entre Estados Unidos y Francia, proponían el desarme universal. Pero entonces hay un famoso reportaje que se le hizo a Hitler apenas asumió el poder, donde se le preguntaba si Alemania pensaba rearmarse y Hitler decía que, bueno, que eso estaba, no sé, lo contestaba en forma evasiva, ¿no? Pero decía algo importante, dice, Alemania no puede permanecer desarmada entre vecinos armados hasta los dientes. Es claro, porque los gastos militares de Francia eran altísimos, lo seguían siendo. Tanto Inglaterra, ni hablar Estados Unidos, como Rusia, todos los países. Y la Unión Soviética también. O sea, y la Unión Soviética con Stalin. Así que eso era. Y la tercera pata importantísima era la economía agrícola. Porque Alemania apuntaba al autoabastecimiento de alimentos, que era el trauma. Si alguien quedó con traumas históricos fue la Alemania de la hiperinflación del 23. Y el hambre, el hambre por bloqueo. La insuficiencia de alimentos. Que es la inflación y el hambre fueron los que desfondaron la República de Weimar. Me la República de Weimar se manejaba con una utopía, mientras tenía un derrumbe económico incomparable, una inflación monstruosa, y el hambre, porque había hambre, ese problema. Bueno, eso llevó a... Porque, claro, después de la guerra se habló mucho del milagro alemán de posguerra, pero nadie se atrevió a hablar del milagro alemán de la preguerra, que fue como un país que estaba básicamente desarticulado, aunque con su potencial industrial intacto, que vos lo señalabas, ¿no? Pero cómo logró en tan pocos años cambiar la situación. Había 6.300.000, casi 6.500.000 parados, desocupados en Alemania. A fines del año 35 no llegaban a 500.000. En ningún país del mundo pudo obtener resultados similares, porque, ¿te acordás que lo hablamos? En las experiencias paralelas del New Deal en Estados Unidos, que fueron en la misma época. Fracasó. Sin embargo, es claro, el famoso New Deal fracasó porque no solamente no pudo solucionar la cuestión del paro, sino que en el año 37 Estados Unidos tuvo una segunda crisis financiera y curioso, económica. Es una pregunta interesante hacerse. ¿Por qué la misma política económica en un lado fracasa y en el otro no? No fue la misma en realidad, no fue parecidas en la movilización social, pero en una llegó al éxito y en ambos casos se partió de la base de obras públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos se encaró el sistema de la represa del Tennessee, el Valle del Tennessee, que fue toda una obra, un complejo que sería... Los grandes puentes, ¿no? También. ¿Cómo? Los grandes puentes. Puentes Chicago, también desarrollos ferroviarios se dieron. Pero en el año 37 Estados Unidos vuelve a tener otra crisis bursátil, que es cuando pone en marcha a J. Roosevelt, con la misma persona que había puesto Wilson en la Primera Guerra, el banquero Bernard Baruch, pone en marcha el funcionamiento de la economía de guerra, que es lo que empieza a levantar la economía norteamericana, y es lo que, como es sabido, y esto es aceptado por todo el mundo, Estados Unidos no salió de la crisis del 30 por el New Deal. Salió por su embarque en la Guerra Mundial, que es lo que le da
el empuje de producción increíble que logró Estados Unidos. Después del fracaso del New Deal. En pocos años, después del fracaso del New Deal. Claro, la economía de guerra, vos lo has dicho muy bien. Ahora, si uno quiere sintetizar, es claro, la experiencia nazi fue de una economía de guerra en tiempos de paz. Sí. Tanto es así que hay autores neutros de la época, como el sueco Ackermann, que en ese momento era toda una autoridad en materia de política internacional, que él señala que eso se consiguió a costa de un sacrificio muy alto, porque los salarios reales en Alemania no aumentaron. No. ¿Por qué? Sí bajaron los impuestos. Aumentaron los beneficios. Corregime si me equivoco, yo no soy economista, pero los impuestos bajaron. No sé cuánto fue la incidencia. Lo que sí fue cierto es que las condiciones de vida mejoraron. Porque el Jorge Mosse mismo, que no Sí. puede ser sospechado de simpatía, Jorge Mosse dice que las condiciones en las fábricas para los obreros y todo habían mejorado notablemente, y eso también creaba consenso. Sí, pero mira, no voy a decir, estos dos libros que son de Galbraith. Galbraith era entonces un joven economista ligado al equipo del New Deal, ¿no? En estos dos libros, La Era de la Incertidumbre y en Historia de la Economía, él pondera el keynesianismo, lo dice en un momento, dice, en realidad había keynesianos antes de Keynes, dice, porque mientras Keynes estaba escribiendo su teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, dice, en Alemania ya le estaban poniendo en práctica hacía 3 años con su plan de obras públicas, mientras Keynes le estaba dirigiendo una nota apelando a Roosevelt para que hiciera lo mismo. Cosa interesante. Sí, era el momento efectivo de la intervención del Estado en la economía, porque hoy pareciera que es un anatema, ¿no? Que el Estado intervenga en la economía, pero en ese entonces a nivel, en Italia igualmente, digamos, en Japón. Estamos olvidando lo que era la base japonesa. En realidad el Estado ha intervenido siempre en la economía, lo que pasa es que tiene distintas formas de hacerlo. Y cuando no interviene para nada y se pone de costado, entonces el poder se desplaza del Estado a otras cosas. Con una aclaración notable, que esto no me siempre lo son habían para hecho el hace común. muchos años. A diferencia de Italia, que Italia reforzó, crea el IRI, el Instituto de la Reconstrucción Industrial, que era el grupo de empresas públicas, que después, durante la República de Saló, preside el ingeniero Agostino Roca, que fue un virtual ministro de Industria de Mussolini, un hombre muy capaz, que concentraba... Roca, de Tequín. Claro, del grupo Tequín. Ahora, ¿qué ocurre? En Alemania se dio una particularidad. El grado de estatización fue más limitado que en Italia. ¿Por qué? Porque si bien se crearon empresas del Estado, como la IG Farben, ¿no? Se hicieron para cubrir rubros nuevos o para coordinar actividades existentes, que era el déficit que tenía Alemania en productos químicos y farmacéuticos. Pero en otros lugares no se tocó, porque la industria pesada siguió a cargo de los grupos. Bueno, pero continuamos porque vamos a hacer un break. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, entonces continuamos con esta visión. Ok, bueno, después del rápido pantallazo del advenimiento del nazismo en Alemania, para mí lo que conviene que comentemos un poco es qué pasaba en el corazón de Europa Central, Austria, Hungría y parte de Checoslovaquia. ¿Por qué? No nos olvidemos que eran el nudo del antiguo imperio austrohúngaro, claro, y que era la hegemonía de la Europa Central antes de la guerra, ¿no? Sí. Más allá del poder del imperio alemán. Esto es importante porque no nos olvidemos que nosotros estamos manejándonos con una óptica abarcativa, donde pensamos que las dos guerras mundiales fueron parte de un mismo proceso y que ese proceso consistió fundamentalmente en un desplazamiento del eje de gravedad geopolítica del centro de Europa hacia la periferia. Exacto. Que fue lo que se logró con las dos guerras. Sí. Los juicios de valor los discutiremos aparte. Sí, hacia poderes extraeuropeos, como diría yo. Extraeuropeos, claro. Estados Unidos, claro, ni soñar que iba a tener la hegemonía de Europa antes de la Primera Guerra Mundial, porque la doctrina Monroe estaba más hecha para protegerse de la intervención europea en América que... Por eso la doctrina Monroe tenés que agregarle la doctrina Stimson del año 32. Que proyecta la doctrina Monroe a todo el mundo. La frontera está donde están los intereses americanos. Luego, ahora, a ver, ustedes me ayudan porque no todos los temas uno los tiene presente. La situación de Austria era muy peculiar, porque Austria, que quedó reducido a un mínimo de lo que era el imperio, mantenía la hegemonía el Partido Social Cristiano. Y a su vez estaba muy respaldada y muy ligada al fascismo mussoliniano. Tanto es así que las experiencias se acercaban más a la idea corporativa de Mussolini. El Tratado de Versalles con Alemania y el Tratado de Saint-Germain con Austria prohibían expresamente la anexión, el Anschluss, entre Alemania y Austria. Era una condición puesta porque como los dos países eran de lengua y raza alemana, racialmente eran alemanes, y Austria había quedado confinada como un país interior, necesitaba una salida al mar propia, y paradójicamente eran más los austríacos que requerían la unión con Alemania, la unión aduanera, porque les descongestionaba la salida, ¿no? Sí. La otra era la salida por Trieste y por la Alianza Italiana. Hay un intento en el 19 que la Sociedad de Naciones lo frena. Exacto, sí. Porque está claro que acá lo que pasa ahí en Europa Central, después de la caída del Imperio Austrohúngaro, es absolutamente claro que es un interés externo, que quiere que eso esté desunido, y que, por supuesto, Alemania quede muy debilitada. Está clarísimo que es eso. Por eso, tanto en lo que quedó del Imperio Austrohúngaro, en la parte austríaca del antiguo Imperio Austrohúngaro, el Partido Social Cristiano es el que más o menos puede tener la cosa por la relación antigua con la monarquía. Pero en Hungría
No pasó así. En Hungría fue expulsado el emperador que quería ser rey de Hungría, Carlos I quería ser rey de Hungría y no pudo serlo, se salvó de la revolución bolchevique en el 19, y el resabio de eso fue que Hungría quedó erosionada desde adentro por los mismos hombres liberales que apoyaron a la monarquía en la última etapa de negociación con los aliados de la Primera Guerra. Cuando hizo eso, cuando los liberales son los que después se entregan a Hungría a los bolcheviques, y es necesaria una reacción de tipo monárquico, monárquico quiero decir, adicta al emperador que no estaba más, que había muerto inclusive, al antiguo que es el regente de Hungría. El almirante Horthy no solo expulsó a los bolcheviques, sino que además instauró una especie de monarquía sin monarca. Es decir, él tenía el cargo de regente. Una especie de Franco, regente. La regencia era de un monarca. Como después lo fue Franco en España. Era más o menos lo mismo, porque él era un regente era el jefe de Estado y regente de Hungría. Es decir, Hungría aspiraba siempre a la monarquía, sola o unida nuevamente con Austria. Las aspiraciones de ese sector eran esas. Por eso, cuando se pasa a la otra parte de Checoslovaquia, que es un enorme rompecabezas, esto es un rompecabezas, que esta pieza no coincide, la otra coincide mal, hay que plantear todo esto, llevaría mucho más tiempo el que tenemos. Por eso, lo importante es cuando Wilson se entera de que la República de Checoslovaquia, que él creía que era una unidad, tenía más alemanes en la República Checa que checos. Entonces dijo, ¿pero cómo? Y bueno, lo que pasa es que no sabía geografía, tampoco sabía historia, ¿no? Un poco lo que dijo Churchill de Roosevelt, de Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra en Casablanca, cuando dijo, si no sabe geografía y no sabe historia, ¿qué se puede esperar de él? Pues lo dijo por Roosevelt, lo dijo por Hopkins. No conocía, en el no caso sabía. de Hungría, que bueno, son dos, pero aprovecho a comentar algo importante. Hungría territorialmente, el reino de Hungría, cuando se hace la monarquía dual en 1867, le aportó más territorio que el que tenía la propia Austria, porque los territorios que eran después de la Galicia polaca, eran antes de la Galicia polaca, Checoslovaquia, la Besarabia, todos esos territorios eran de Hungría. Entonces, Hungría se le planteó un problema de posguerra tan grave como Alemania, porque también a través del tratado no el de Saint-Germain, el que se firmó de Neuilly, creo que fue. El tratado de Neuilly, exactamente. Neuilly, que era con Hungría, no, claro, me equivoco. Los recortes eran todos, le recortaron el territorio de una forma extraordinaria. Claro, los recortes territoriales que tuvo el viejo reino de Hungría eran mayores que los de la propia Austria. A expensas de Bulgaria, Serbia, Rumania sobre todo, pero Serbia y Rumania son los que más territorio llevaron. Es extraordinario. Pero eso tuvo una repercusión de que también estaban impuestas reparaciones de guerra contra todos los países. Y a Hungría le cayó la peor cuota, porque como se hacía proporcionalmente a las jurisdicciones anteriores, y Checoslovaquia, que era aliado, nuevo, pero no se hacía cargo de esto, la crisis que se estaban cobrando los impuestos de una casa de 10 ambientes y le habían quedado 2 ambientes con baño y cocina. Claro, le cobraban un impuesto desproporcional a lo que era. Por eso quiero decir, la situación de Hungría desde el punto de vista de la crisis del 30 fue peor todavía que la de Austria, porque la carga pública que tenía, por eso las imposiciones que se le hicieron, que hoy son un calco de lo que el Fondo Monetario exige a los países. Superávit fiscal, que era una forma de decirlo, es decir, plata para poder pagar las reparaciones de guerra, compensaciones, concesiones territoriales, etcétera, que eran graves. Por eso el tema de Hungría daría para sí mismo. Pero no quiero perder el tema de Austria primero. ¿Por qué? Porque en Austria la cosa estaba a los tiros. Porque el movimiento socialista en Austria estaba muy fuerte y estaba en un estado de rebeldía. Exacto. Quisieron hacer en Austria lo mismo que en Hungría. Fracasó porque... ¿Por qué fracasó en Austria? Aparte de esta... que tiene muchas aristas. Fracasó, entre otras cosas, porque fracasó Bela Kun en Hungría. Al fracasar Bela Kun en Hungría y
tanto los socialcristianos como los monárquicos, el conde Betlén y esa gente, vieron no solo ese fracaso, sino que los mismos funcionarios del último tramo del Imperio Austrohúngaro eran los mismos que habían entregado el poder a Béla Kun. Entonces dijeron, no, acá hay algo muy raro, y aparte el apoyo financiero, porque el apoyo financiero se volcó solo sobre la socialdemocracia o sobre el comunismo en Hungría. Entonces, eso produjo una... Para hacer un balance, la socialdemocracia fue, a mi juicio, la estructura política funcional al sistema de dominación de las conferencias de París. Porque pulularon gobiernos de tipo socialdemócratas en todos lados, adictos a las potencias occidentales, que manejaron todo el sistema de servidumbre financiera y política. Exacto. Por el caso efecto de Checoslovaquia fue así con Masaryk. Masaryk padre, Tomás. Porque después tuvo Masaryk hijo, que fue canciller y que después los comunistas lo suicidan tirándolo por la ventana en el año. Ahí vino Benes. Benes, que entendió muy bien cómo era la Benes cosa. era el artífice de esa relación con los países occidentales. Exactamente. Pero fíjate que Benes termina siendo el gobierno del exilio en Londres, primero, y segundo, que el efecto, a ver si vos, que sos economista, sostenés esta idea, el efecto de por qué se seleccionó la socialdemocracia es porque la socialdemocracia como ideología, digamos, para nombrarlo de alguna manera, tiene efectos como se llama, de licuefacción. Convierte la realidad en una cosa líquida, entonces se la puede hacer coagular de otro modo. Mucho para hablar, pero o sea, la evidentemente socialdemocracia... si yo tengo un interés político o económico, la socialdemocracia es un instrumento formidable porque me disuelve la sociedad y me permite darle otra forma. Yo digo siempre que la socialdemocracia es el sistema capitalista liberal, entre comillas, con rostro humano. Ellos aceptan las reglas del capitalismo, nada más que tratan de contener algunos de los efectos sociales para que el sistema no se caiga por esa es la intención, pero, bueno, eso es lo que dicen, pero de cualquier manera el efecto que produce es un efecto del líquido, pone en líquido las cosas, entonces nada es sólido, se disuelve todo. Al tema 34. Y el ejemplo de Austria, de Hungría, de Checoslovaquia, y podemos extenderlo a otros países. Pero ahí hay una diferencia, a mi juicio. En Austria, el Partido Social Cristiano estaba fuerte. Sin duda. Entonces los socialistas tomaron una posición dura, llegan a la rebelión, que son reprimidos, hubo centenarios o miles de muertos. ¿Por qué? Porque el gobierno austríaco, social cristiano, ¿no? Se afirma apuntalado con la alianza de la Heimwehr, que estaba presidida por el príncipe Starhemberg, que era todo el reducto conservador. Hay que aclarar qué es la Heimwehr. La Heimwehr eso es la guardia, es una guardia, es un ejército, ¿no es cierto? Una guardia nacional. Es claro, como si lo dice el nombre, ¿no? Eran los Freikorps, pero organizados. Pero organizados y legales militarmente. Ahora, la Heimwehr es apoyatura de los gobiernos de Austria, pero que también no daban pie con bola porque se produjeron sucesivas crisis, porque nadie podía dar respuesta. Esto es una cosa importante a nivel de metodología histórica. Ahora, como vos decís muchas veces, con el diario del lunes, una vez, todos sabemos lo que pasó. Claro. Pero había que vivirlo en ese momento. ¿Quién le ponía el cascabel al gato? Sí, por eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. La población austríaca, lo mismo pasaba en Hungría con ligeros matices de diferencia, la población austríaca no es que perdió la guerra y dijo, por fin, viene la república. No, lo querían mucho a Francisco José. La figura más popular en Austria y en Hungría es el emperador Francisco José, que se lo veía como un padre de la patria. Es decir, no había, a pesar de los errores que había cometido y de que su gobierno no era, tenía las 4 gomas pinchadas, como me gusta decir a mí, a pesar de eso, era una figura prócer. Basta ir hoy a Viena y ver la veneración que hay a la estatua que está en el parque, la estatua que parece un emperador vencido, como lo fue. Si uno va al Stadtpark en Viena, va a ver la estatua del emperador Francisco José como un hombre vencido. Pero esa es venerada por los austríacos. Hoy, imaginemos en aquel momento. Ahora, por eso se complicaba enormemente este problema. Por eso decir la socialdemocracia pensó, o los partidos revolucionarios cualesquiera fueren,
tenían que presionar de otro modo porque la población era adversa a eso. Además, Austria adversa era un adversa. reservorio para la Iglesia Católica. Claro, ahí van a poner es que la corona, una energía que no podían poner en otro Horacito, lugar de Danubiano. cuando digo la corona, quiero decir, la corona era también la Iglesia sí, Católica. obviamente. No nos Era olvidemos que el Imperio la Cristianísimo. última herencia del Sacro Imperio. Pero el Papa Santo, el último Papa Santo que tuvimos, San Pío X, lo eligió indirectamente Francisco José. Ahora, espera, por las dudas, para redondear esto de Austria, la situación obviamente era mucho más compleja, pero la crisis avanzaba en Austria y empiezan a radicalizarse por lo menos dos tendencias contrapuestas. Los socialistas, que son mucho más agresivos y empalmaban también con grupos ya comunistas y todo, pero fundamentalmente organizados con el socialismo por un lado, y después, a partir del año 33, con el triunfo del nazismo en Alemania, empieza a manejarse la reivindicación del Anschluss, porque el Anschluss lo pedían fundamentalmente los austríacos por necesidad económica. Se pedía por unión euroaduanera. Desde el año 31, los gobiernos austríacos, creo que estaba al frente un primer ministro Schober, bueno, no era conocido, había planteado formalmente ante la Sociedad de las Naciones que le permitan a Austria establecer una unión aduanera con Alemania, porque estaba aislada a Austria. Pero a eso se suma que con el triunfo de Hitler en Alemania ya la cosa toma otra categoría. Ya no es solamente la unión económica que se pedía, ya entra a ser el movimiento pangermano el que empieza a por eso, perdón que vuelvo a poner esto sobre la mesa. Es decir, precisamente porque en el estado de licuefacción en que se encuentra todo, obviamente cada uno lucha por aquello en lo que cree, y la base popular, por instinto, se vuelca sobre aquello que le es afín. Ojo, que no era tan así la cosa porque falta un capítulo importante. El gobierno, como decíamos antes, el gobierno austríaco, fuertemente alineado con social cristiano, fuertemente alineado con la Iglesia. ¿Dollfuss estamos hablando? Dollfuss asume al final. Al final Dollfuss era más laico, digamos. Pero estamos así. diciendo lo mismo. Pero por eso, pero hay un detalle importante. Austria, los gobiernos austríacos tratan de resistir el Anschluss con Alemania. Y pero primero proponen... Perdón, sí, no, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Yo estoy diciendo, olvídate del Anschluss. Yo lo que estoy diciendo es que el clima en Austria era ese. Si después se acepta el Anschluss, es precisamente como consecuencia de esto. El pueblo austríaco es monárquico. La socialdemocracia y el comunismo son una minoría muy activa, muy bien organizada y con una fuerte fluidez económica. Por eso tiene, pero todavía quedan algunos vestigios de eso en Viena, como pasa Viena la vez. Pero es decir, esa es la mentalidad austríaca, eso es el pueblo austríaco. El pueblo austríaco es así. Los demás son minorías, inclusive el nacionalsocialismo es una minoría. Lo que pasa es que es una minoría que encuentra, digamos, ¿cómo se llama? Una situación muy cómoda con los grupos monárquicos anteriores y con los fascistas. Yo quería ir a un hecho concreto. Pero es con consecuencia de la liquidez política. Los gobiernos austríacos que se suceden tratan primero de hacer el pacto danubiano, con alianza con Hungría y también con Rumania y Bulgaria. Y el apoyo italiano. Y se apuntalan en el fascismo italiano. Que Mussolini, por eso cuando asume Dollfuss, que Dollfuss se transforma en un dictador de hecho por plenos poderes. Dollfuss hasta era amigo personal de Mussolini, y la apoyatura de Mussolini a Dollfuss era contra la influencia alemana en ese momento. Esta es la gran paradoja. Por eso cuando se hace el atentado, que lo hace un grupo nazi contra Dollfuss, Otto Planeta se llamaba. Otto Planeta, que después lo fusilan, ¿no? Que es un golpe de Estado que, según parece, no tenía por finalidad matarlo a Dollfuss, sino obligarlo a renunciar para que aceptase un gobierno de coalición y con ese gobierno de coalición pactar en Múnich, porque los austríacos consideraban que Múnich era el centro de inteligencia de los nazis austríacos que venían Quiero hacer creciendo. una pequeña observación.
Es decir, creo que el asesinato de Dollfuss es algo que habría que mirarlo, hacer un revisionismo minucioso de eso en algún momento, muy similar al asesinato de Calvo Sotelo. Es decir, el asesinato de Calvo Sotelo terminó en una guerra civil, pero porque estaba el clima. En Austria no, porque estaba la posibilidad del Anschluss. Pero el asesinato de Dollfuss y el de Calvo Sotelo parecen dictados por algo que no... Pero el tema de fondo es este. En el año 34 también, Hitler tiene una conferencia, la primera conferencia que tiene con Mussolini en Venecia. Y parece ser que uno de los temas que fue era pedirle a Mussolini que pare la mano de ayuda a Austria porque la presión alemana con respecto a forzar el Anschluss venía fuerte. Ahí es donde se produce el primer entente Mussolini-Hitler, porque hasta ese momento los intereses italianos estaban enfrentados con los alemanes. Bueno, los hechos posteriores no se decidieron enseguida, se decidieron recién en el año 38. Pero quiere decir que el gobierno social cristiano se fue radicalizando, porque cuando matan a Dollfuss, eligen al presidente Miklas, y Miklas designa como primer ministro a Schuschnigg. Y Schuschnigg era un tipo jugadamente contrario a la unión con Alemania, ¿no? Que después tiene que aceptarla en el 37, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero no sé si fuimos un poco confusos ante los espectadores, pero... Es que es confusa la situación. Confusa la situación, pero era importante resaltar esto, tanto de Austria como secundariamente de Hungría, para volver siempre a la idea eje. La Europa del 30, del primer quinquenio del 30, no era una Europa idílica, turística, era una Europa donde había una crisis social, política. Frente Popular en Francia, Frente Popular en la República, en toda Europa era generalizado, huelgas en Gran Bretaña. Es el resultado de la Primera Guerra. La hecatombe que provocó la Primera Guerra provoca todas estas cosas. Eso, todas estas no lo hemos mencionado, acaba de mencionar Horacio, el Frente Popular en Francia, que lo hacen antiguos comunistas. Es decir, perdón, el Frente Popular no, perdón, el Partido Popular francés, que lo hacen antiguos comunistas. Es decir, el mismo Frente Popular. Esta situación de polarización se produce en toda Europa, y eso se produce porque el eje de Europa ha sido el eje en el sentido de cuál giran las situaciones. Si vos le sacás el eje a un automóvil, se va para cualquier lado. Sacale el eje y vas a ver. Todo tenía una causa madre, que los tratados de paz impuestos en la Conferencia de París fueron contra natura de la realidad europea, tanto étnica, política, cultural, social, y determinaron un hecho nuevo, la irrupción de la influencia norteamericana en Europa, cosa que era impensable antes, porque, insisto... O sea, consecuencia de la Primera Guerra, la destrucción de una Pax Europea. La Pax Europea, deseada por Metternich en 1818, después de la caída de Napoleón, no se pudo concretar por las distintas revoluciones, no pudo coagular, lo intentó, pero no pudo coagular. Y el golpe mortal se lo da la Primera Guerra, donde se destruye la Pax Europea. No hay Pax Europea. Entonces aparecen todos estos movimientos. Y como paréntesis, también tenemos que añadir el tema de un Japón con destrato, cuando pide a la Sociedad de Naciones que sea el mismo trato a las potencias amarillas, y se le ríen en la cara en el 19, 20, cuando presenta los puntos, se le ríen en la cara, y cuando empiezan a apretarle la economía, ¿y qué provoca esto? Una radicalización del ejército y de las Fuerzas Armadas en Japón. Y es todo igual. También el reproche italiano del incumplimiento de los pactos de guerra. Por eso, acá estamos analizando... Todo eso es fin de la Pax Europea. Yo digo, todo esto forma parte de un problema central. El desajuste, contra natura, que se estaba dando porque ya estaban interviniendo fuerzas en el plano europeo que distorsionaban el destino de los estados. Paradójicamente, los 14 puntos de Wilson
afirmaban la constitución de nuevos estados según el principio de las nacionalidades, y resulta que en lugar de afirmar estados nacionales de base étnica, hicieron con Yugoslavia en primer lugar, y parte de Polonia, Checoslovaquia, etcétera. Y todo eso es lo que se va desarmando de a poco. Por eso digo que el primer quinquenio del 30 fue todavía la primera etapa pacífica, donde todos estos problemas irresueltos se iban a terminar radicalizando. En Medio Oriente, con compás entre ingleses y franceses, claro, a despecho de lo que le habían prometido a los árabes. Exactamente, se miremos las repartieron. fronteras, eso ni lo mencionamos en ese momento, pero la epopeya de Lorenz de Arabia y demás, Lorenz de Arabia queda asustado cuando ve que ha servido a que el mapa de los países árabes se traza con compás, una regla que pasa por la mitad de esta mesa, este vaso queda acá, esto queda acá, un pedazo de brazo queda acá. Claro, el desmembramiento del Imperio Otomano multiplica los problemas. Multiplica los problemas porque crea potencialmente un conflicto que basta activarlo en el momento que se necesita, se derrumba todo. Ese es el grave problema para mí. No sé si tenemos tiempo para incluir algo más, porque hay un capítulo importante. Hasta ahora nos hemos referido a los temas de Europa Central y en general europea, pero hay un eje importante, que es qué estaba pasando con las dos principales potencias occidentales europeas, importante asumirlo. Francia e Inglaterra. Sobre todo porque las relaciones de Alemania con uno y con otro eran disímiles. Alemania, con el gobierno de Hitler, empieza una política de acercamiento recíproco por intereses comunes, no más allá del aspecto ideológico. Sí. ¿Por qué? Porque, recordémoslo, Alemania había sido el principal socio comercial de Inglaterra. Lo empezaba a hacer de vuelta. Keynes lo señalaba en su famoso libro sobre las consecuencias económicas de la paz. Y los intereses británicos, en principio, no estaban contrapuestos a un orden en Alemania, porque si no había orden en Alemania, Keynes llegó a decirlo, dice las reparaciones a Alemania, dice, nos están costando desocupación en los astilleros de Glasgow, donde ahora se ha hecho... Y no querían repetir la competencia de armamento, de acorazados, etcétera, de la preguerra. Claro, entonces la habilidad en ese sentido del gobierno de Hitler fue no solamente no ir a un enfrentamiento con Inglaterra, sino todo lo contrario. Por supuesto, tanto es así que hacerlo. En el año 35 se firma el acuerdo naval, por el cual Alemania, que ya estaba en principio en el programa de rearme, acepta que su flota de guerra sea el 35% de la flota británica. Una concesión muy importante porque había una anarquía en el mundo. En el año 1922 se había firmado, creo que en Génova, el Acuerdo Internacional Naval que regulaba a las flotas del mundo, que afectaba también a Japón. ¿no? Claro, que después se ratifica en Washington y a Japón se irá la excluye. Claro. Y entonces, ¿cómo habría que enfocar estos acuerdos? ¿Dónde está la madre de estos acuerdos? La matriz. ¿De qué cerebro político sale? Si entramos a hacer consideraciones, yo separo la descripción de los hechos, los comentarios iniciales de la profundización. El mundo se rige por una estructura de poder y después de la Primera Guerra Mundial quedó definido una estructura de poder. Ojo, una estructura de poder financiero, político y militar a la vez. Claro, Donde se ve esto es en algo que muchas veces no se contempla, que es el pacto Samuel Joare-Pierre Laval. El pacto del 36, fin del 35, cuando dicen vamos a contentar a Italia, vamos a permitir una partición en Abisinia, Etiopía-Abisinia, a condición de que termine la guerra en ese lugar, porque complica el canal de Suez, etcétera, etcétera. Lo denuncia la prensa inglesa y la prensa francesa. Y se arma un tole-tole interno que tiene que renunciar. Samuel Joare, que fue embajador en España. Sí, renuncia, tiene que renunciar. Y el gobierno francés también. Bueno, a Laval lo llaman y le dicen, pero ¿qué es esto? ¿De la espalda de la Sociedad de Naciones? Y bueno, y boicotear algo que A.G.P. Taylor señala como que hubiera sido
Dice, después de todo, la Sociedad de las Naciones había entregado Corfú, había entregado Manchuria, había entregado, dice, después de todo, hubiera contentado a Italia, que termina derrotando a Abisinia, entra en Addis Abeba y ya envalentonada de otra manera, dice, lo hubieran hecho de la manera más pacífica, más negociada y hubiéramos podido salvar un poco de la situación. Por eso el problema es cuando aparecen estos entes, una entidad como la Sociedad de las Naciones, que en el fondo lo único que en vez de mejorar la situación de los países los empeora a todos, Bueno, no deja contento vos a tocaste nadie. un tema clave, el rol de la Sociedad de las Naciones, a la que habría que dedicarle todo un Pero que es un fruto de programa. Primera Guerra. ¿Por qué? Atención, que es un fruto de Primera Guerra, ¿eh? ¿Cómo? La Sociedad de las Pero Naciones nació por de eso, Primera Guerra. bueno, la Sociedad de las A punto Naciones de Wilson, precursor, ¿no? fue el primer intento de generar un gobierno mundial formal, ¿no? O de ser una superestructura de conducción internacional global en su momento. Que eso es lo que se empieza a desarticular por toda la presión que empiezan a tener el desarrollo de las naciones, de los Estados-naciones europeos, efectivamente. Claro, Por pero eso- conviene que señale, sí está bien, ¿no? El desarrollo natural, porque es el crecimiento natural de los países crecen naturalmente, y acá aparece un lecho de Procusto que le dice, no, ustedes tienen que crecer de tal manera y usted no puede tener Pero esto. además Y ahí que empieza a crear el era un problema, esbozo porque- en relación a Naciones Unidas, no Es estaba contra tan, natura, tan ¿no? estructurado, tan formalizado, por eso Schmitt Era un dice, es esbozo. un hotel, dice, Sí, cualquiera puede entrar y salir cuando Exacto, quiere. exacto. Sí, yo digo, yo digo la hipótesis última. Claro, naturalmente, como tiene Carlos Schmitt razón, era un hotel en ese momento, se reunían y hablaban pavadas. Sí, pero, sí, sí. pero, ojo, esas pavadas después traían consecuencias cuando coagulaban en Ahora, leyes. Ahí te das cuenta. Vamos a de ir eso, ¿no? redondeando. porque- redondeamos esto porque el capítulo de las relaciones entre Alemania e Inglaterra es muy importante, pero no nos va a dar los No, tiempos. además lo vamos a retomar cuando empecemos a hablar del acuerdo de Múnich y todo eso. Claro, porque ahora esto, digamos, sería para completar el panorama del primer quinquenio, que todavía las cosas estaban, entre comillas, tranquilas desde el punto de vista de tensiones internacionales, hasta, digamos, el año 35, que fueron estos, cuando se, volviendo al tema de Austria, cuando se radicaliza la posición del gobierno social cristiano, se produce el asesinato de Dollfuss, pero se endurece la posición austríaca con Schuschnigg. Entonces ahí es donde, como quien dice, Alemania presiona a Hitler, a Mussolini, para que le suelte la mano a Austria y permita el Anschluss. Pero eso es lo que vamos a ver. Claro, en la el situación de próximo Kurt programa. von Schuschnigg en Austria es lo que los franceses llaman la voie de garage, o sea, un callejón sin salida. Evidentemente, cuando uno la ve, cuando uno la configura, es un callejón sin salida. podía Bueno, sostener. será hasta el otro programa. Ok.